bienvenidos a esta sesión, la primera sesión de Visión 2020. Y mira, es un tema muy importante. No es la primera vez que lo enseño. Si tienes algún tiempo viniendo de ULAM, tal vez me has escuchado hablar algo similar a esto, o si es tus primeras veces, pues va a ser algo novedoso para ti. Pero es el tema o de los temas más importantes, porque todo tiene que ver con esto. De hecho, este sermón o esta enseñanza del día de hoy fue mi primer enseñanza. Fue la primera vez que prediqué, fue este sermón. Recuerdo que, bueno, algunos de ustedes conocen a la líder de Adulam Kids, Teina. En aquellos tiempos ella era líder de jóvenes en la iglesia donde crecimos, y me acuerdo que tuvimos nuestra primera reunión de jóvenes. En aquellos tiempos no se usaban las reuniones de jóvenes, e iniciamos con las reuniones de jóvenes, y me acuerdo que me pidió compartir, y compartí de este tema porque considero que es el tema más importante de todos, y tiene como título: Amamos a Dios. Esa es la sesión de hoy. Bueno, y quiero iniciar contándote una historia. No sé si alguna vez has escuchado de este palacio que se llama el Taj Mahal, ¿sí? Que está en la India. Pero detrás de este palacio hay una historia romántica muy, muy hermosa. Y de hecho no es un palacio. El Taj Mahal es un mausoleo o una tumba. Y la historia va así. Hace algunos cientos de años esa región del mundo estaba dominada por el imperio mongol, y un rey, pues obviamente un rey mongol tenía una esposa muy amada, una esposa a la que amaba más que a todas sus otras 40 esposas. Bueno, se usaba, ¿no? Pero esta era su esposa muy amada. Y cuando esta chica pare o da a luz a su 14º hijo, hazme el favor, 14º hijo, fallece. Pues cómo no, ¿verdad? O sea, eran demasiados ya. Fallece, y entonces en el dolor aquel rey mongol quiere construirle una gran tumba, pero no sé, una simple lápida no era suficiente, o un simple escrito no era suficiente para él, y de un mausoleo sencillo aquel rey empezó a convertirlo en un palacio. Y empezaron a pasar los años, y cada vez lo hacía más grande, y cada vez decía: mira, pónganme oro por allá, y pónganme mármol por aquel lado, y pongan iluminación por aquel lado. El punto es que aquel rey se obsesionó tanto que después de algún tiempo era todo tan bello y tan perfecto. Y él iba caminando por el medio de la construcción y se tropieza con un cajón feo y raspado y lleno de polvo, y entonces grita: saquen este cajón feo y molesto de aquí. Y desentona con toda la belleza. Los siervos que estaban en la construcción toman aquel cajón y lo sacan del palacio, sin darse cuenta que en aquel cajón yacían los restos de su esposa, sin darse cuenta que la razón de todo aquello que estaban haciendo estaba dentro de aquel cajón. Y la aplicación es muy sencilla. Muchas veces nos distraemos haciendo cosas para Dios y nos olvidamos que lo más importante es amar a Dios. No es malo hacer iglesia, no es malo servir a los demás. Claro que no es algo que enseñamos, pero todo eso carece de sentido si no está inspirado en un corazón verdaderamente enamorado. De hecho, hay gente que está obsesionada con el hecho de encontrar su propósito. Y pastor, yo quiero saber mi propósito. Y yo sé que detrás de esa duda existe mucho esta ambición de tal vez ser predicadores o músicos o escritores, o hacer algo, no sé, muy radical para la sociedad, y alimentar a niños de la calle. No lo sé. Y otra vez, todo eso es bueno, pero no es tu propósito. El propósito de tu vida es amar a Dios. Amar y conocer a Dios es el propósito de tu vida. Mira, si tú amas a Dios, todo lo que hagas va a tener propósito. Aunque sean tareas sencillas, aunque sea, escucha, ser mamá, aunque sea solo ser papá, aunque sean tareas así simples, si tu corazón está en las manos de Dios, todo lo que hagas va a tener propósito. Todo lo que hagas va a tener un valor eterno. Todo lo que hagas va a tener sentido, porque el propósito de nuestra vida empieza amando a Dios. Empieza teniendo una relación de amor con Él. De hecho, la Biblia lo enseña así. Dice: si Dios no es el que edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. El mismo verso dice: si Dios no es quien cuida la ciudad, en vano vela la guardia. Y la aplicación es sencilla:
Si Dios no es quien está edificando tu vida, en vano trabajas, en vano la edificas tú, en vano la cuidas, porque el propósito de la vida se edifica a través de conocer y amar a Dios. Y hay una escena fuera de esta historia del Taj Mahal. Hay una escena en la Biblia donde Jesús está platicando de esto mismo con una mujer que el Evangelio de Juan le llama la mujer samaritana. Tal vez has escuchado de esta historia. Jesús llega a un pozo porque tenía sed, le pide agua a la mujer samaritana y en un momento, después de pedirle agua, están platicando acerca de adoración. Están discutiendo y teniendo una diferencia acerca de la adoración y cómo adorar a Dios. Y la mujer samaritana empieza a decirle: no, nuestros padres nos dijeron que tendríamos que adorar en este monte, pero ustedes los judíos dicen que deben adorar en Jerusalén y en el templo. Y empiezan a tener esta discusión. Y quiero leerte solamente un verso dentro de esta escena que viene en Juan capítulo 4 del verso 22 al 23. Y dice así: la hora viene, esta es la respuesta que Jesús le dio, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. ¿Sabes qué es lo curioso de esta respuesta? Que Dios está buscando adoradores y no adoración. La discusión entre Jesús, o la diferencia entre Jesús y la samaritana, eran las formas de la adoración. La samaritana le decía: ¿en dónde? ¿En qué monte? ¿De qué manera? Y Jesús le dijo: no es el monte, no es la manera, no es la forma, ni siquiera es el lugar, es el corazón de la persona. Dios no busca adoración, Dios busca adoradores. De hecho, Dios ya tiene demasiada adoración. O sea, la Biblia no da una cifra de cuántos ángeles hay en el cielo, pero yo creo que hay millones de ángeles en el cielo, y dice que hay un coro celestial que le canta a Dios de día y de noche. Que hay ángeles alrededor del trono que le dicen de día y de noche: santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso. Que hay ancianos que se inclinan delante de Él, que hay seres vivientes alrededor del trono que lo adoran. Aún la palabra de Dios dice que la creación lo adora. O sea, Él ya tiene adoración. Y no sé si sea suficiente, pero es mucha adoración. Dios no busca más adoración, Dios busca personas que lo adoren. Y no, escucha, no busca personas que adoran en cierto momento, sino personas que sean adoradores. Y quiero ponerte un ejemplo. Yo crecí, algunos de nosotros crecimos en una iglesia pentecostal. Por si no lo sabes, una iglesia pentecostal era una iglesia de mucha algarabía, rayos y centellas y gritos y gente tirada y mudo, o sea, de verdad. Y había una canción. Mira, si tú te asustas cuando bailan reggaetón, había una canción en mi infancia que se llamaba Remolineando, que, oh my God, o sea, el remolineo intenso. O sea, ¿sabes qué me daba más risa de esa canción? Que nosotros estábamos chicos y me acuerdo que buscábamos el mejor lugar del templo para ver a los hermanos remolinear. O sea, era porque había gente que se atarantaba y bueno, era muy divertido, la verdad, ¿no? Pero la canción empezaba lenta, empezaba calmadita. No sé si alguna vez jugaste a brincar la cuerda en la primaria, secundaria, y que empezabas despacito y luego que todos decíamos: dale chilito. ¿Sí te acuerdas de eso? Dale chilito. Y era como y hasta el que aguantaba más. Pues esa canción empezaba así. No soy muy bueno para cantar, pero voy a intentar, ¿sale? Empezaba: hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte. Okay. Sí, así empezaba. Pero la siguiente vuelta ya era: hay muchas formas de alabar tu nombre. Y luego la siguiente vuelta era: hay muchas formas de alabar tu nombre. Y la siguiente vuelta, plebes, o sea, ya ni se le entendía hay muchas formas de alabar tu nombre. Y el coro solo decía: remolineando, remolineando, remolineando. O sea, remolineando, remolineando. Era muy divertido para nosotros, la verdad, o sea, muy divertido. Y en ese tiempo había tantas expresiones de adoración: gente que llora, que levantaba las manos, que se caía, que le entraba la temblorina. O sea, hay muchas expresiones de adoración, pero Dios no busca eso. ¿Escuchaste? Dios no busca expresiones de adoración. Dios no dice: oh, mira, él remolinea. Él sí es un adorador. Sí, sí.
Dios no dice, oh, mira, está temblando. Él es un adorador. Mira, se cayó y, o sea, no, deja tú, se cayó y no lo cachó el ujiero. O sea, no, no. Él sí es un adorador. Dios no busca expresiones de adoración. Dios busca adoradores. Dios busca personas que lo amen con todo su corazón. Porque aquí te va la primera definición de qué es adoración. Te voy a dar algunas definiciones, pero esta es la primera. Adoración es el lugar más alto del afecto y del aprecio que una persona tiene. En nuestra vida está diseñada como si fuera una pirámide o diseñada con ciertos lugares que ocupan personas importantes: papá, mamá, esposa, esposo, trabajo, amigos, y cada uno ocupa un lugar importante en nuestra vida. El detalle es que el lugar más importante de todos esos es el lugar de tu adoración. Porque lo que sea que tú y yo pongamos en el lugar de nuestra adoración va a traer dos frutos en nuestra vida. Lo primero que hace la adoración es que da sentido de pertenencia. Tú le vas a pertenecer a quien adoras. Y hay gente que adora el dinero, por ejemplo, y que toda su vida tiene que ver con ganar dinero, hacer dinero. Todo gira alrededor del dinero. El dinero lo controla, ¿sí? Hay otras personas que han puesto en el trono de su adoración el éxito y su deseo de ser exitosos los controla. Y no importa lo que tienen que hacer trampa, pisotear a otros, lo que sea que tengan que hacer, pero yo quiero ser exitoso. O anhelo el éxito social. Y hay muchas cosas que podemos poner en el trono de nuestra adoración. Pero la única cosa que debería de ir ahí, o el único ser que debería de estar ahí, es Dios. Porque cuando tú y yo ponemos a Dios en el lugar más alto del afecto y del aprecio, todo en nuestra vida empieza a funcionar. Todo en nuestra vida se empieza a acomodar y entonces empieza a cada persona a tener el valor correcto, cada cosa a tener el valor correcto, porque tomamos la decisión más importante, que es poner a Dios primero. Hay una frase que leí hace algunos días en redes y me encantó. Era como un consejo para los solteros y las solteras. Bueno, principalmente para las solteras. Y decía: no busques un hombre que te ame, decía. Y todos así que, ¿cómo? Decía: mejor busca un hombre que ama a Dios. Porque si ama a Dios, te va a amar a ti. Así de simple. Si ama a Dios, va a amar a tus hijos. Si ama a Dios, va a trabajar para sostenerte y cuidarte. Si ama a Dios, te va a proteger. Pero si no ama a Dios, va a ser un dolor de cabeza ese hombre. Porque, escucha, todo en tu vida tiene que ver con quién pones en el lugar de tu adoración. Primero, la adoración, te lo acabo de comentar, da sentido de pertenencia. Y segundo, el trono de tu adoración va a controlar tu vida. Segunda de Corintios 5, el apóstol Pablo dice: el amor de Cristo me controla. Y mira, el control que Cristo ejerce sobre la vida de las personas no es un control enfermizo como el que nos imaginamos. Hay mucha gente que dice: no, yo soy libre, a mí nadie me controla, y terminan siendo esclavos de sus malos deseos, esclavos del materialismo, esclavos de la pereza, esclavos de tantas cosas, porque creyeron ser libres en su propia opinión. Y la Biblia dice que la única manera de ser libres es conociendo la verdad, y la verdad es Cristo Jesús. O sea, cuando tú y yo ponemos a Dios, a Jesús, en nuestro primer lugar, Él nos conquista, no para reprimirnos, no para aplastarnos. Cristo conquista para liberar. A lo mejor y te puedes imaginar esta escena súper romántica de los que compran una paloma en una jaula para liberarla. Sí, haz así conmigo. Mira, entonces me voy a ir. Ponte a imaginar en eso. Ningún otro ser hace eso más que Dios. Dios conquista el corazón de los seres humanos para hacerlos verdaderamente libres. Y hay gente que dice que soy mandilón. Hay gente que dice que soy mandilón, pero no soy mandilón. Hay una gran diferencia entre ser mandilón y ser un hombre enamorado. Hay una gran diferencia, ¿sí? Porque cuando es por amor,
no importa lo que hagas. ¿Sí? O sea, el amor que le tengo a mi esposa me controla. Y no es un control, escucha, no es un control en el que pierdo mi identidad, en el que pierdo mi libertad, en el que pierdo mi personalidad. No, cuando es por amor, es al revés. Tu verdadera personalidad sale a relucir, porque es a través de amar y servir a los demás que el propósito de Dios se hace de manera más real en nuestra vida. Por eso Dios es tan celoso de ese lugar. Por eso Dios es tan celoso de que solamente Él puede estar en el trono de la adoración. Y te leo un verso que habla acerca de esta actitud que Dios toma o que Él nos pide para guardar su lugar. Y dice así Mateo 10:37, dice: el que ama el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Son palabras de Jesús, Y en la Biblia las palabras más importantes y de más autoridad son lo que Jesús dijo, o son las que Jesús dijo. Dice: y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y hay que poner atención, porque Dios no está diciendo no ames a tus padres, no. Tampoco está diciendo no ames a tus hijos. Está diciendo no los ames más que a mí. Porque el que ama a su padre, a su madre, a su esposo, a su esposa, a sus hijos más que a mí no es digno de mí. Y mira, la realidad es que Dios nunca nos abandona, pero la realidad también es que Él nunca va a ser segundo lugar. Él nunca va a ser segundo lugar de nadie en ninguna vida. Si no lo ponemos en primer lugar, Él toma distancia. Y ¿sabes qué? El que pierde bendición eres tú. La realidad es que Dios está más desesperado por bendecirte que tú necesitado de ser bendecido. Pero la clave que activa todas las bendiciones y todo el propósito de Dios en tu vida es cuando tú lo pones en primer lugar. Es la pieza más importante de tu vida. Tú pones a Dios en primer lugar y entonces todo, absolutamente todo funciona. Y esa es la siguiente definición de qué es adoración. Adoración es Dios primero, primero su reino y primero mi relación con Él. La primera definición era el lugar más alto del cariño y del aprecio. Esta siguiente definición, que obviamente enriquece la primera, es Dios primero en todo. Mi relación con Él está primero en todo. Su reino es primero que todo. La pieza más importante es que Dios esté sentado en el trono de la adoración. Mira, te quiero leer 3 de los 10 mandamientos. La siguiente sesión vamos a hablar de los otros 7 mandamientos. Pero quiero leerte estos 3 porque aquí podemos ver una vez más la voluntad de Dios reflejada en su palabra. Los 10 mandamientos, no sé si tú sabías, pero es lo único de toda la Biblia que Dios escribió con su propio puño y letra. Todo lo demás de la Biblia Dios lo inspiró en hombres, todo lo demás. Aún en los evangelios Jesús no los escribió, Jesús los vivió y sus discípulos lo escribieron, o historiadores lo escribieron. Pero los 10 mandamientos es lo único que Dios escribió con su propio puño y letra. La palabra de Dios dice que con el fuego de su presencia Él los escribió en la roca. Y empezamos con el más importante de todos. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios sobre todo. Hay varias formas de verlo a través de la escritura. Hay una versión que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y lo podemos ver a través de toda la Biblia, este mandamiento: ama a Dios sobre todo. Ama a Dios sobre todo. Pon en primer lugar a Dios. Y otra vez, no es una cuestión en la que Dios quiere algo para Él. Yo quiero que te quede claro eso, porque pudiéramos malinterpretar y decir: uy, Dios, quiere el primer lugar, ¿sí? Lo quiere todo para Él, o sea, ¿por qué? Y Dios no está buscando nada de nosotros. ¿Sí escuchaste, verdad? Dios quiere que tú y yo lo pongamos en primer lugar para Él lograr bendecirte como Él quiere hacerlo, para Él proveer para ti como Él quiere hacerlo, para que tú cumplas su propósito y que no haya ni siquiera una jota que falte a lo que Él escribió sobre ti. El segundo mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni adorarás ninguna imagen. Y estamos claros con esto, que no adores imágenes, que no te postres ante imágenes, que no le pidas a imágenes, que tú puedes ir directamente con Dios y adorarlo a Él, que no necesitas un mediador de nada. Y podemos decir: es cierto,
Pero antes de las imágenes dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No solo las imágenes son dioses ajenos. Hay muchas cosas que se pueden levantar entre nosotros y Dios y nosotros distraer nuestra atención y empezar a adorar esas cosas. Otra vez, lo que siempre funciona es la religión, lo que siempre funciona es el dinero y lo que siempre funciona es el deseo de éxito. ¿Sabes por qué estos tres elementos funcionan? Porque es lo que Satanás utilizó para engañar o intentar engañar a Jesús. Jesús estaba en el desierto y Satanás lo tienta en tres maneras distintas. Lo primero en lo que lo tienta es: convierte esas piedras en pan. Tentación económica. No confíes en Dios, tú convierte esas piedras en pan. No esperes que Dios provee para ti, tú hazlo con tu esfuerzo. ¿Y sabes qué le contestó Jesús? No solo de pan vivirá el hombre. Yo vivo de la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, la bendición de Dios es mi riqueza y la palabra de Dios es mi alimento. Segunda tentación, la tentación religiosa. Lo llevó a lo más alto del templo y le dijo: Jesús, lánzate de aquí y Dios mandará a sus ángeles para que guarden tu caída. Y yo no entendía esta escena porque decía: ¿para qué del templo? Lo pudo haber llevado a un monte alto y de ahí tírate y Dios te va a rescatar. Mira, la tentación ahí no era la confianza. La tentación ahí era la religión. Porque los judíos esperaban que el Mesías viniera de entre las nubes rodeado de ángeles. Entonces, si Jesús se lanzaba desde el templo, ¿cuál era la escena? Él mandará a sus ángeles para que tu pie no tropiece. Entonces, Jesús estaba siendo tentado ahí, que a través de una trampa religiosa lograr algo para él. Y muchas veces podemos caer en ese engaño, como cayó aquel rey mongol. Es que yo voy a la iglesia, es que yo sirvo, es que yo hago tantas cosas y Dios vuelve a la raíz de todo. ¿Me amas? Todo lo demás es bueno si lo amas de corazón. Porque si no lo amamos, vamos a servir incómodos, vamos a dar enojados. Va a haber algo que no nos va a agradar de todo esto, porque todo empieza en el amor. Y la tercera tentación es que cambiara de propósito. Satanás le ofrece los reinos de la tierra a Jesús y le dice: toda la tierra es mía, le dice Satanás a Jesús. Todos los reinos de la tierra son míos. Y puedo leer entre líneas que le pudo haber dicho: yo sé que vienes por ellos y a mí no me importan los seres humanos, te los regreso, te los doy otra vez. Ya sé que vienes a recuperar la creación. No mueras en la cruz, Jesús, no sufras, te los doy. Solo póstrate y adórame. Y Jesús le dice: solo al Señor adorarás y a Él solo servirás. Solo a Él. Tentaciones que tú y yo vivimos en toda nuestra vida. Tentaciones que muchas veces nos hacen voltear o desenfocar nuestra mirada de lo que Dios quiere para nosotros. Y el tercero es: guardarás el día del Señor. Si lo leíste bien, ¿verdad? Guardarás el día del Señor. Y hace algunos años, yo creo, enseñé una serie que se llamaba Take a Break. Bueno, se llamaba Tómate un descanso, se llamaba. Y hablé en toda esa serie del descanso, del día de reposo, de qué tan importante es para Dios que tú y yo descansemos y cómo Dios instituyó un día para que se lo dediquemos a Él o para descansar. Y dentro de este tema descubrí algo fascinante. La pastora Missy y yo hemos sido fieles diezmadores en nuestras finanzas durante toda nuestra vida. Es un principio de vida que hemos heredado de nuestros padres y de nuestros abuelos y lo seguimos haciendo, lo enseñamos porque nos ha funcionado a nosotros. Pero yo descubrí que no solamente Dios merece lo primero y lo mejor de mis finanzas, sino que merece lo primero y lo mejor de mi tiempo, y que Él espera que yo también le dé lo primero y lo mejor de mi tiempo. Y yo, ¿cómo lo hago? Ahí dije: ya sé cómo, voy a sacar el diezmo de las horas de la semana. Hice 24 por 7, salió un número, obviamente saqué el 10% de ese número y ahí fue donde la revelación cayó a mi corazón como una bomba. ¿Sabes cuánto es el diezmo de la semana en tiempo? 16 horas. ¿Y sabes cuánto son 16 horas?
las horas fuera de las 8 horas que duermes en un día. O sea, el tercer mandamiento que dice guardarás el día del Señor ya estaba delimitado, organizado y planeado por Dios desde antes. El 10% de tu semana en tiempo son 16 horas. 16 horas en las que tú te conectas con Dios, en las que tú descansas y en la que tú le das lo primero y lo mejor de tu semana a Dios. Porque nosotros nos reunimos el domingo no porque sea el día libre. Nos reunimos el domingo porque el domingo es el primer y mejor día de la semana. Hay gente que, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Si es mi único día libre, es mi día, es el mejor día de mi semana. Por eso, cabezón. Sí, es por eso. Porque es el primer y mejor día de tu semana. Y si te puedo hacer una recomendación, el domingo no se trabaja. Hasta Kanye West ya sacó una canción que dice eso. ¿Sí? Closet on Sunday. ¿Sí lo has escuchado? Y hace referencia a una franquicia de comida rápida americana que se llama Chick-fil-A, que está cerrado el domingo. ¿Y sabes por qué cierran el domingo? Hay lonas gigantes afuera de sus establecimientos y dicen, sorry, closet on Sunday. Sunday, el domingo es del Señor Jesús. El domingo es de Jesús. Y cierran los domingos. Y a lo mejor los dueños de Chick-fil-A pueden decir, es el día de más ventas. No me importa, la bendición de Dios es la que enriquece. ¿Sí? Y hay, bueno, así, mira, escucha esto, me encanta esto. Creemos y estamos convencidos que cuando entregamos el diezmo de nuestras finanzas, Dios bendice el otro 90% y el 90% bendecido alcanza mucho más que el 100%. ¿Sí? El 90% en bendición alcanza mucho más. Yo lo tengo claro eso. Pero ¿cómo funciona cuando tú y yo damos lo primero y lo mejor de nuestro tiempo? Funciona así. Un domingo, tú no tienes control del futuro, ¿sí? No sabes qué va a ocurrir en los próximos 6 días, pero el domingo vienes, te conectas con Dios, guardas el momento, vienes despierto, con tus sentidos despiertos, preparado para adorar, das la mejor adoración, pones atención a la palabra, te involucras en todo lo que hacemos. ¿Y sabes qué estás diciendo con eso? Tengo fe de que Dios ya va a bendecir mis otros 6 días, porque este día estoy aquí. Estar aquí el domingo es tu garantía de la añadidura de los próximos 6 días. Mira, tú puedes planear tu semana, pero la Biblia dice que Dios es el que endereza los pasos. Puertas que tú nunca vas a poder abrir, Dios las va a abrir en tu semana si tú le das lo primero y lo mejor. Cosas que tú no puedes hacer, Él las va a hacer si tú le entregas lo primero y lo mejor. Te hablaba hace algunas semanas acerca del favor y la gracia de Dios. Gracia de Dios es que Él te dé la habilidad de hacer algo que tú no sabías hacer. Pero favor de Dios es que Dios haga algo por ti que tú no sabes hacer. Y eso lo provoca gente y personas que le están entregando lo primero y lo mejor a Dios. Porque no es solamente decir, Dios, tú eres mi primer lugar. ¿Sabes qué dice Santiago? Muéstrame tu fe con tus obras. ¿Sabes qué? Yo no trabajo el domingo. Esta es mi fe de que Él es mi proveedor. No es el trabajo, no es el tiempo que yo pueda hacer. Él es mi proveedor. ¿Cómo diezmamos de nuestras capacidades? Sirviendo a otros. Es una realidad. Y Adulam está abierto todos los domingos, porque hay gente que viene y obviamente es fabuloso que venga y luego tome su tarde para descansar y estar con su familia. Pero hay otros que estamos todo el día aquí entregando nuestras capacidades a Dios. ¿Sabes qué estamos haciendo? No solo diezmando del tiempo, sino diezmando de nuestras capacidades y fuerzas para Dios. ¿Sabes qué provoca eso? Dice la Biblia que Dios multiplica las fuerzas de los que no tienen ninguna. Que Él levanta nuestras alas como las águilas. Dice, los jóvenes flaquean y se cansan, pero ustedes levantarán alas como las águilas. No se cansarán, correrán y no se fatigarán. Mira, que tú sirvas los domingos garantiza que vas a tener fuerza toda la semana para hacer todas tus tareas. Y mira, un trabajo en bendición da mucho más fruto.
¿Sabes por qué la gente no sabe descansar? Porque cree que su vida depende de ellos mismos. Cree que su vida depende. No estoy diciendo esto no es no sé, un prototipo para la pereza, ¿ok? No, trabaja duro por 6 días, ¿sí? Y descansa un día. Y dale el primer y mejor día de tu semana a Dios. Quiero cerrar con un verso que encierra todo lo que te he enseñado hoy. Mateo 6, del 19 al 34. Dice así: no almacenes tesoros en la tierra, donde el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban. Almacena tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, ahí estarán también los deseos de tu corazón. Dice: nadie puede servir a 2 amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros, no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas tus preocupaciones puedes añadir un solo momento a tu vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón con toda su gloria se vistió tan hermoso como ellos. Y si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas estas necesidades. Y aquí quiero detenerme porque quiero leerte el verso más importante de todo este pasaje. Y dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes para el día de hoy. Si Él se encarga de las flores, de los pajaritos, se va a encargar de nosotros. Pero lo curioso es que los pájaros y las flores confían en que su Padre lo va a hacer. Confían en que Él lo va a hacer. Así que cierro con la última definición de adoración. Y esta sí es una aplicación directa a nuestra vida que yo quisiera que tú y yo pudiéramos leer juntos. ¿Lo puedes leer conmigo? La última definición de adoración dice así: adoración. Dice: amo a Dios, oro, ayuno, estudio la palabra, soy generoso, sirvo y amo a los demás, y en mi tiempo libre trabajo. ¿Lo puedes leer otra vez conmigo? Amo a Dios, oro, ayuno, estudio la palabra, soy generoso, sirvo y amo a los demás, y en mi tiempo libre trabajo. Una vez más, bien fuerte, dice: amo a Dios, oro, ayuno, estudio la palabra, soy generoso, sirvo y amo a los demás, y en mi tiempo libre trabajo. Damos un fuerte aplauso a la palabra de Dios. La banda puede pasar, por favor.